Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este conversatorio denominado Ley de Solidaridad Sostenible, Perspectivas Tributarias para el Desarrollo. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a debatir sobre diferentes aspectos que introduce el proyecto de ley y le otorgo la palabra al señor decano que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Brandon. Buenas noches a nuestros panelistas, al Observatorio de Derecho Tributario, liderado por nuestro profesor Brandon Espinel, a los invitados especiales y a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la Ley de Solidaridad Sostenible, Perspectivas Tributarias para el Desarrollo, convocado en el marco de nuestro pilar de desarrollo bajo la Ruta 2025, denominado Academia Integral, que busca precisamente brindar a nuestra comunidad y al país estos espacios de debate y de reflexión en torno a temas de actualidad, como fórmula transversal a nuestros estudios formales a nivel de pregrado y de posgrado. Es evidente para todos que estamos inmersos en una situación coyuntural en nuestro país, por demás compleja. Durante más de un año hemos enfrentado un fenómeno que quizá pensamos poco probable, una pandemia global. Sin lugar a dudas, esta circunstancia y sus efectos introdujo nuevos retos tanto a nivel personal, pero también nos encaminó a debates sociales, a pensar y actuar colectivamente. Es la única manera en que seguramente podremos sobrellevar y superar esta crisis. Hoy, Colombia enfrenta muchos desafíos. La necesidad de reactivar su economía y lograr un sistema tributario más progresivo para el fortalecimiento del tejido social y empresarial. Por eso, la cita que nos ocupa hoy. Vamos a debatir de la mano de expertos el contenido del proyecto de ley antes citado. Ley en la cual está empeñado el gobierno nacional con el apoyo de algunos sectores políticos y económicos, pero que igualmente ha recibido no pocas críticas de los partidos de oposición particularmente y de los llamados independientes, así como de los gremios y de muchos académicos. Esperamos que esta jornada sea provechosa para todos. Un saludo fraterno desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor decano. Y bueno, ya damos la bienvenida entonces a nuestros panelistas. De igual manera damos la bienvenida a todos los asistentes que en este momento nos están escuchando desde Facebook Live. Qué alegra contar con su presencia. Y en ese orden de ideas saludo a Catalina Ortiz, representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Bienvenida, congresista. Muchas gracias por contar con su presencia aquí, por contar con sus opiniones. Qué bueno que nos acompañen esta noche. De igual manera saludo a Martín Acero, socio director de PPU. Muchas gracias por acompañarnos también esta noche. No sé si de pronto alguno de ustedes quiera saludar también a la audiencia en este momento. Porque la doctora Catalina iba a hablar, sino que tenía el Ah, micrófono. perdón. Brandon, buenas noches y un saludo especial a todos. Ahí está. Perfecto, Catalina, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, doctor. Gracias. Yo agradezco mucho a la universidad y al observatorio por la invitación. Un tema de actualidad, lo que pasa es que, y de una vez pido excusas por eso, porque es que para analizar estas cosas hay veces se necesita bola de cristal. Entonces, a mí lo que me parece enriquecedor en esto es pues tener un grupo de panelistas y de copanelistas como el que tengo hoy, para ver si me ayudan también en el tema de las adivinanzas jurídico-tributarias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. De igual manera, saludo a Juan Pablo Godoy. Juan Pablo es socio director de Godoy Hoyos, también fue miembro de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Juan Pablo, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Mil gracias, Brandon, por la invitación a la Universidad del Observatorio. Un experimento muy interesante para poder realzar qué tanto del informe de la Comisión de Expertos en la que participamos con Gabriel y otras personas permeó el proyecto de reforma. Mil gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Igualmente saludo a María Fernanda Valdés, doctora en Economía y coordinadora de proyectos de la FISCOL. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, María Fernanda. Muchas gracias, Brando. Muchas gracias también al observatorio y al doctor Carlos Ariel. Pues para mí también siempre esto es un espacio de aprendizaje, sobre todo cuando estoy con tantos abogados. Yo me quedo fascinada cuando los oigo hablar y resolver estos temas tributarios desde la perspectiva jurídica. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos una discusión muy fructífera. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos también. De igual manera, saludo a Gabriel Angarita, economista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Buenas noches, Gabriel. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Una aclaración, también hago parte del equipo técnico del Ministerio de Hacienda y que participó en la elaboración del proyecto y de la comisión de beneficios. Solo darles una perspectiva, no nada oficial claramente, pero nada, para acompañar y escuchar y dar algunas ideas sobre cuál puede ser el rumbo de esta reforma fiscal, que yo sí insisto en llamarla no solo tributaria, sino fiscal. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias y gracias por estar acá. Y por último, saludo a Carolina Rosso, socia de PPU, abogada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, Carolina. Gracias a ti, Brandon, gracias por la invitación. Feliz de estar en mi alma mater, el Rosario, y de compartir con ustedes nuestras primeras impresiones sobre el proyecto de reforma tributaria, que deja muchas preguntas y muchos temas interesantes para discutir. Perfecto, no, pues Carolina, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. En ese orden de ideas, pues bueno, les quiero comentar un poco cómo vamos a desarrollar el proceso de conversación y de debate que nos ocupa. Vamos a tratar de tocar varios temas de forma transversal, de forma general, para que los asistentes puedan entender de qué estamos hablando, puedan conocer el contenido del proyecto de ley. Y bueno, la idea obviamente siempre va a ser educativa y académica, que nos llevemos esta noche varias reflexiones importantes, por supuesto, de la mano de expertos. En esas mis ideas, pues bueno, tenemos claro que la semana pasada se radica un proyecto de ley que venía sonando desde hace bastante tiempo, que algunos consideraban que podía ser oportuno o no en virtud de la situación que está viviendo Colombia. Estamos atravesando una pandemia, estamos actualmente en un tercer pico en Colombia que suscitó tomar varias medidas, tanto orientadas al cuidado de la salud como al cuidado de la economía y especialmente en este momento a su reactivación. En esas orden de ideas quisiera empezar esta conversación con una pregunta pues muy general y es si ustedes consideran que era oportuno presentar un proyecto de ley que contiene modificaciones fiscales, tributarias, en aras de reactivar la economía. ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría conocer su opinión sobre este contexto que estamos viviendo. Entonces, no sé, dentro de los asistentes, si alguno quiere intervenir de inmediato, en primer lugar. María Fernanda. Bueno, vamos a utilizar la siguiente dinámica y ir levantando la mano. Entonces, María Fernanda fue la primera levantada. Cuéntanos, Bueno, por favor. yo me atrevo a empezar entonces con esta primera pregunta. Yo me acuerdo al final del año pasado que estuve en muchos foros y había muchos economistas que opinaban que no era momento para hacer una reforma tributaria. Pero hoy en día yo creo que las cosas han cambiado un poco y la mayoría, creo que de los economistas estamos de acuerdo en que es necesario. Siempre ha sido necesario, o sea, siempre ha sido necesario recaudar más. Eso también creo que la mayoría de los economistas estarían de acuerdo. Pero en este momento el problema fiscal es muy grave y en verdad tenemos nuestro riesgo de perder el grado de inversión. Y hay mucha gente que todavía no cree porque los gobiernos siempre nos cuentan que van a perder el grado de inversión, ¿sí? Entonces, eso lo han usado siempre para pasar reformas tributarias, pero yo creo que si hay un momento en que eso es cierto, es ahora. Entonces, pues sabemos que la situación fiscal está complicada, la deuda puede llegar al 67%, yo he oído gente, yo no sé qué dirá Gabriel, que dice que puede llegar al 70%. Es verdad que hay países que están peor, todos los países se están endeudando, hay países que se endeudan mucho, como por ejemplo los países pues, más ricos se pueden endeudar mucho más. Y esos países ricos pueden endeudarse mucho tiempo, su costo de la deuda es mucho más bajita. Hoy estaba
ayer, perdón, estaba mencionando Alicia Bárcena en la presentación de su anuario fiscal de todos los años, que a un país desarrollado le cuesta, a un país en desarrollo como América Latina le cuesta 5 veces más la deuda que a un país desarrollado. Entonces estamos en una situación muy complicada, tenemos ese déficit del 8,6%, entonces yo creo que sí es una situación real, o sea, esta vez sí es verdad. Y es algo complicado porque la economía le dice a uno que en estos momentos de crisis uno no debería hacer reformas contractivas, ¿sí? Esto es como ir en contra de lo que a uno le dicen en momentos de crisis uno no debería subir impuestos, uno debería bajarlos, antes si iba a hacer algo debería ser bajarlo, pero esto aplica sobre todo para los países más ricos, que pueden endeudarse hasta el infinito, que no se tienen que preocupar por el costo de la deuda ni por el déficit, pero a los países de ingreso medio como nosotros y países pobres, pues casi siempre nos toca hacer reformas tributarias en momentos de crisis. Esto no es la primera vez, en casi todos los países de América Latina que han pasado por momentos de crisis les ha tocado hacer reformas en estos momentos. Entonces, bueno, como para concluir, yo diría que sí, que en este momento sí, es un momento donde la economía es complicada y debemos hacer una reforma tributaria. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera compartir una opinión. Martín, por favor. Gracias, Brandon. No, yo quizás estoy de acuerdo en lo de la oportunidad, pero ¿es la oportunidad para qué? Entonces es la oportunidad para introducir quizás medidas recesivas, medidas que van a frenar el ahorro, medidas que van a frenar la inversión, todo esto sobre texto del recaudo. Yo entiendo la situación y la coyuntura que vive el país, de manera que sí es oportuno en la medida que el país necesita recursos, claro que necesita recursos, sí necesita reformas. El problema es que una vez más el Estado colombiano incumple su palabra frente a los contribuyentes y frente en general al sistema económico que necesita confianza. Yo siempre he dicho que la confianza en el Estado se funda en 3 cosas esencialmente. 1, estabilidad jurídica. 2, transparencia. 3, pronta y correcta administración de justicia. No tenemos ninguna. Aquí el que hable de confianza, que no se basa en esas 3 cosas, me parece que no. Entonces, yo sí creo que es oportuno, pero no será oportuno, y yo sé, visto desde el punto de vista del recaudo, claro que necesitamos plata, en especial en los próximos 2 años, pero no será oportuno, entonces, una ley que promueva el desarrollo económico, porque con desarrollo económico es que se obtienen los recursos. Si uno sigue mirando la economía del país a 2 años, a 3 años o a 5, y no importa que se reviente el aparato económico, me parece que es un error garrafal e irreparable. Entonces, sí creo que es oportuno, pero oportuno en una reforma contracíclica, una reforma que permita reactivación, una reforma que permita generación de empleo. Pero yo seguir grabando, por ejemplo, a los asalariados, cuando lo que estoy generando es una erosión, un efecto erosivo en el empleo y la generación de empleo, difícil. Entonces digo, sí es oportuno, pero hay que mirar qué, cómo y cuándo. Y generar confianza. El Estado quiere recaudar, genere confianza. Y la plata grande no está en la ley. La plata grande está por fuera de la ley. Y eso lo sabemos todos desde hace rato. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues muy interesante. No sé, los otros panelistas, si alguno quiera tomar la palabra. Pero, bueno, Catalina, por favor, cuéntanos. Gracias. Hoy le oí en el Foro de la República a Juan Carlos Echeverri una manera de enmarcar esto que me gustó. Decía, mire, nosotros tenemos 2 problemas, bueno, tenemos más de 2 yo creo, pero 2 a los que le apunta esta reforma tributaria. Por un lado, pues un déficit que está disparado en casi 9 puntos, y tenemos otro que yo realmente creo que no se habla lo suficiente de él, y es el tema de este aumento en pobreza, casi 6 millones de personas adicionales en situación de pobreza, llegando como a 20 millones, el 40% de la sociedad. Y estamos en esta reforma tributaria tratando de solucionar los 2 problemas. Y yo creo que es una reforma muy ambiciosa, que creo que lo que Martín dice es absolutamente cierto. De golpe, por ser tan ambiciosa en el tema, en solucionar estos 2 problemas a la vez, podemos terminar estrangulando la recuperación económica. Y yo creo que eso tiene que ser un
una parte fundamental de la conversación acerca de la reforma. O sea que yo les digo, yo sí creo que se necesita una reforma tributaria, pero creo que tenemos que revisar la ambición de la misma, el momento. Hay algunas cosas que yo estudiándola diría, oiga, yo estoy de acuerdo con esto, pero no ahorita, no en este momento de la coyuntura económica. Entonces, sí, definitivamente necesitamos una reforma. ¿Cuál? ¿Cómo? Creo que de pronto aquí se nos está yendo la mano en un momento donde nuestra economía no da para subir los impuestos de esta manera que se plantea y especialmente pues al trillado cuento de la clase media, pero que es cierto en gran medida. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Bueno, creo que todos hasta el momento han coincidido en analizar la oportunidad, ¿no? Y sobre todo el contenido para el momento que estamos viviendo en Colombia. Creo que Gabriel abrió el micrófono un momento, creo que iba a tomar la palabra, no me equivoco, ¿cierto? Sí. Perfecto, Ahí, adelante Gabriel, por favor. ahí quisiera solo retomar algunos puntos que han mencionado y gracias a Catalina por traerlo sobre la mesa, y es que estamos hablando de una reforma fiscal donde queremos apuntarle a una política social de largo alcance que quiere intentar corregir todos los problemas que está generando esta pandemia en términos de pobreza, y es una apuesta muy grande para que un 40% de la población que va a quedar en situación de pobreza después de esta pandemia, pues tenga como herramientas para salir de esa situación. Y un comentario que mencionaba Martín, es que el mundo cambió después de pandemia. No podemos seguir pensando que las reglas tributarias y de política social y fiscal podemos mantenerlas tales como están hoy en día, sin pensar en que el mundo cambió y que vamos a quedar en una posición diferente. Porque lo que podría no hacer el país es mantener el status quo y quedarnos tal como estamos, sin política social, que los pobres lleguen a ese nivel de 40%, que el recaudo pues no dé lo suficiente y que la deuda se nos vuelva impagable. Entonces, creo que es el momento como para abordarlo de manera estructural porque el mundo cambió. El mundo cambió después de la pandemia y hay que apostar por esa política social y hay que apostar por mejorar el sistema tributario, apuntándole a dos objetivos de recaudo y de mejorar los problemas estructurales. Solo quería ahí como comentar esto de esas intervenciones como para abrir la discusión sobre cuál debería ser el tipo de reforma, que fue como el tipo de pregunta que se abrió, y en qué sentido deberíamos avanzar, el cómo y a quién sobre todo grabar y a quién redistribuir con políticas sociales esos ingresos. Ok, Gabriel, muchísimas gracias. Pues sí, es muy cierto, es muy importante tener en cuenta que la pandemia suscitó una transformación de lo que nosotros concebimos como el sistema fiscal y de igual manera la forma en cómo está funcionando la economía. No sé si de pronto alguno de nuestros panelistas, Juan Pablo, adelante por favor. Creo que tienes el micrófono silenciado, Juan Pablo. Yo Listo, diría que no le perfecto. podemos atribuir todas las dificultades a la pandemia, pero lo cierto es que la pandemia sí agudizó muchos de los problemas de nuestra sociedad y de nuestro sistema económico. Perdimos en tan solo unos pocos meses lo que habíamos trabajado por años en materia de pobreza y pobreza absoluta. Pero lo que no podemos olvidar es que pues, esta es una reforma que tiene tres ejes. Tiene un eje de ingreso, por supuesto, tiene un eje de gasto y tiene un eje de adiciones presupuestales. Y yo no sé si desde la perspectiva política o parlamentaria sea un buen momento y qué va a ocurrir con el debate parlamentario a partir de las próximas semanas. Pero lo que sí creo es que abordar algunos de estos retos es un asunto de responsabilidad pública y de responsabilidad política. También tengo el convencimiento de que algunas de las propuestas que hace el gobierno en el proyecto seguramente van a ser más que otra cosa herramientas de negociación, porque la experiencia nos demuestra que entre la propuesta que presenta el gobierno para consideración del Congreso y el texto final de las leyes de reforma al sistema tributario hay enormes diferencias. De manera que ciertamente hay muchos aspectos del proyecto que serían criticables, que serían preocupantes, como lo señala Martín,
pero indudablemente por razones asociadas al mantenimiento del grado de inversión, a la posibilidad de atender el pago de la deuda y demás, este es un acto de responsabilidad y obviamente pues también el componente social muy importante para tratar de reconstruir lo que perdimos en estos meses y tratar de comenzar a pagar esa enorme deuda social que tenemos en el país con las clases menos favorecidas. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. No sé, de pronto, Carolina, si quieres mencionar algo sobre este primer punto relacionado con la oportunidad de la presentación del proyecto de ley. Yo creo que, yo creo que el problema que tenemos es que empezamos la pandemia con dos reformas. Antes de empezar la pandemia, nosotros teníamos una reforma nueva que fue la del año 2019, que reemplazó a la del año 2018. Y el problema es que cada coyuntura que ha vivido este país ha requerido una reforma. Entonces, necesitamos la reforma para la solidaridad democrática, necesitamos la reforma para el acuerdo de paz, necesitamos la reforma para... Entonces, y ahora pues viene la reforma de la pandemia. Antes de la pandemia había otra reforma porque había también un hueco fiscal. Entonces, obviamente tenemos que partir de una realidad y es que el Estado somos nosotros. Nosotros tenemos que financiar, digamos, la necesidad del Estado y eso es indudable. Pero también hay que pensar que no hay política tributaria detrás de ninguna de esas reformas. Son las necesidades coyunturales del momento que nos llevan a sacar rápido una reforma tributaria. Ahora es la necesidad de la pandemia. Entonces yo creo que coincidiendo con que se requieren los recursos, se requería otra reforma tributaria. El problema que hay es que no tenemos política tributaria. Claro, una situación como la de pandemia hace que uno tenga que redefinir toda la política fiscal en un tiempo muy, muy limitado, pero hay que pensar entonces qué otros elementos de la política fiscal son los que nos hacen falta para construir unas reglas de más largo plazo, porque las reglas, no podemos seguir teniendo estas reglas a cada coyuntura. Es que empezamos la pandemia con una reforma y ahora tenemos la reforma de la pandemia. No, no podemos seguir así. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que trabajar es en política tributaria. Gabriel comentaba que la reforma tiene unos elementos de política tributaria y yo creo que es así, yo creo que los tiene, pero nos hace falta muchísimo más. Nos hace falta una definición de todas las instituciones del Estado encaminadas a una finalidad, no solamente el tema fiscal, el tema económico, el tema macroeconómico, en fin. Entonces creo que el problema que tenemos es que no tenemos la política tributaria de largo plazo que pueda sustentar un cambio tan rápido como el que estamos viendo en todas las reformas tributarias. Perfecto, Carolina. Bueno, muy interesante. Pone sobre la mesa algo muy relevante y la necesidad de estructurar una política fiscal que sea transversal y que nos permita de igual manera funcionar hacia varios años. Si somos conscientes que Colombia es un país que ha tenido que enfrentar varias reformas tributarias de forma muy consecutiva, muy seguida, y de pronto esta es la oportunidad también para repensar eso. Ahora me gustaría saber algo y es, ¿cuál fue esa primera impresión que ustedes tuvieron cuando leyeron el proyecto de ley? Es decir, se radica el proyecto de ley en el Congreso, todos, bueno, tuvimos quizás la oportunidad de leerlo, nos llegó tal vez por WhatsApp, por correo, lo descargamos directamente de la página del Congreso. ¿Cuál fue esa primera impresión cuando empezaron a leer los diferentes elementos del articulado? Me gustaría saber qué pensaron al respecto. Si quieres arrancamos por Catalina y vamos consecutivamente después con Carolina y con María Fernanda. Es una confesión que si me publican me aseguro la no reelección. Yo, ¿sabe qué pensé? No es tan mala. Eso fue lo primero que pensé. Luego, digamos, he venido profundizando. Yo estaba esperando esta reforma desde octubre había conversaciones alrededor de la gente que trabaja pues en las comisiones económicas de que venía una reforma, de que era una reforma fiscal, que tenía gasto, y digamos que el tema de no es tan mala, yo lo mantengo. Yo creo que hay unas cosas profundas que hay que cambiar, como el tema de abarcar tanto. El tema de la política me parece que es absolutamente clave. Yo creo que esta es una primera vez donde uno, digamos, de una manera tan explícita por ser fiscal y tener el gasto y el recaudo, en donde uno pues tiene unos elementos mayores acerca de que digamos, hay un Estado tratando de lograr unas cosas y no solamente de recaudar una plata para llenar un hueco. Definitivamente
me aterró cuando leí el tema especialmente de servicios públicos. Hay algunos digamos, de los temas que se graban más, que generan un poco, a mí por ejemplo me duele horrible el tema de los libros. O sea, son cosas como, pero que uno le saltan y uno dice, pero ¿cómo así? El tema de exentos y excluidos yo lo venía esperando. Ver el alcance me sorprendió también. O sea, realmente ahí tenemos una conversación nacional, porque es que el tema de los precios que puede, el impacto en precios que puede tener este tema fue otra de las cosas que me sorprendió, que venía esperando también. ¿Qué más creo que es importante? Me impactó lo ambiciosa. Me impactó lo ambiciosa. Dije, oiga, realmente aquí pues, yo ya voy a mi tercera reforma tributaria, ¿no? Un solo periodo, 3 reformas tributarias. Pues, pero estoy acostumbrada pues a seguirlas toda la vida. Y pues una reforma, ustedes lo saben mejor que yo, es una reforma de 7, de 8, de 6, es una reforma de 25, de casi 25, pues realmente es, digamos, audaz. Vamos a ver qué queda de todo eso. Vamos a ver en especial lo que yo quisiera es que tuviéramos una buena conversación nacional sobre los impuestos, sobre el gasto, y no un montón de consignas o un montón de políticos negociándose una cosa por la otra. Y creo que desafortunadamente pareciera que la conversación va más hacia el segundo, en donde es lo de siempre, unos políticos negociando cosas a cambio de otras, y digamos, no, el país parece que se va a volver a perder la oportunidad de tener una conversación mejor acerca de esa política y de esos impuestos, y de, digamos, ese pacto tributario que uno debe tener en un país. Ahí me alargué. Perfecto. Perfecto, Catalina. No te preocupes. Y yo creo que dices algo muy importante, y es lo relevante es que significa dar una discusión muy bien informada, que esa es la idea de estos espacios. Desde que se radicó el proyecto de ley, pues somos una sociedad inmersa en las redes sociales. Los memes yo creo que han propiciado, las imágenes dan mucha información que uno se pregunta, bueno, ¿esto es real? Justamente con los estudiantes con los que tengo la oportunidad de compartir, discutíamos eso. ¿Qué es lo que ustedes creen que dice la reforma realmente lo dice? Yo creo que esta es una oportunidad muy importante para aclarar qué es lo que se está diciendo, y te agradezco mucho por esa percepción que nos compartes. Carolina, cuéntanos cuál fue tu primera impresión al momento de leer la reforma tributaria. Bueno, el proyecto de ley de solidaridad sostenible. Bueno, mi primera impresión fue que de alguna manera era una reforma facilista. No quiere decir que sea simple ni que haya sido, digamos, no haya sido el producto de un análisis muy juicioso ni nada por el estilo, sino que se fue por los impuestos fáciles de recaudar. Entonces, por ejemplo, en la comisión de expertos se recomienda eliminar el gravamen a los movimientos financieros, el 4 por mil. Y se dice, mire, es un impuesto regresivo, es un impuesto que genera un montón de distorsiones, se mantiene el 4 por mil. ¿Por qué? Porque es facilísimo de recaudar. El impuesto al patrimonio, se hace un impuesto al patrimonio, se introduce un impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Facilísimo de recaudar, sencillo, simple. El tema de las rentas laborales, que aumentan las tarifas de manera significativa, y se eliminaron un montón de minoraciones, la posibilidad de descontar las personas que tienen hijos, dependientes, los aportes a salud, la medicina prepagada, los aportes a fondos de pensiones voluntarias, todas esas cosas. Claro, los asalariados no tenemos un doliente, no tenemos un lobista allá en el Congreso. Entonces, eso es fácil de hacer. Entonces, de alguna manera, mi primera impresión es una reforma que se fue por lo fácil, por los recaudos más sencillos, por, digamos, evitar cualquier tipo de análisis un poco más profundo sobre qué era lo que se necesitaba realmente en el sistema, y pues esa fue como mi primera impresión. Perfecto, Carolina, muchas gracias. María Fernanda, cuéntanos cuál fue tu impresión de la lectura. Pues yo venía con una impresión muy negativa desde antes de la radicación, porque no nos daban información de nada, porque todo era como puerta cerrada. Entonces yo decía, yo no puedo esperar nada bueno de esta falta de transparencia, yo creo que se viene algo espantoso. Además hablaban pues de IVA a todos los productos. Además todo estaba basado en una comisión de expertos en la que yo no confiaba mucho, porque era muy cercana al gobierno, no la consideraba suficientemente independiente, no tenía una sola mujer.
Entonces eran cosas que me daban muy mal sentimiento. Cuando la presentaron la reforma, el ministro, seguí un poco escéptica, porque lo que presentó el ministro no presentó lo que yo considero que es lo más importante, y es ese estudio de incidencia, esa tablita a finales del texto, donde ellos muestran quién gana y quién pierde con la reforma. Para mí esto era lo más importante y el ministro nunca lo presentó. Entonces, cuando yo me pongo a leer y cuando veo ese estudio de incidencia, que además no es muy común en propuestas tributarias en Colombia, al menos yo nunca lo había visto que hicieran un estudio de incidencia. En los países desarrollados sí lo hacen, es común, es normal. Incluso en países como México lo hacen todos los años por ley desde el 2004, pero aquí no, ¿sí? Entonces, y es más, desde muchos sectores siempre hemos pedido, por favor, hagan ese tipo de estudios todos los años, háganlo todos los años. Entonces, y para mí eso era muy importante porque era como subir la discusión de la reforma tributaria al punto que me gustaba, que es empezar a hablar del tema de la desigualdad, de los cambios que se necesitan en el país. Entonces, eso es algo muy raro en el país y yo lo vi muy positivo y eso en verdad me tiene bastante contenta que la discusión esté en ese nivel, que no está en ese nivel todos los años que tenemos reforma tributaria. Pero estaba muy escéptica hasta que vi ese estudio de incidencia. Y ese estudio de incidencia mostraba la reducción de desigualdad con esta reforma, que es bastante dramática. O sea, me puse a revisar experiencias en América Latina y eso es solo comparado con lo que hizo Evo en Bolivia, sí, o sea, en Ecuador. O sea, esto es una reducción de desigualdad bien impresionante si es que ese cuadro está bien hecho, que yo también confío que sí. Yo conozco un poco a la gente que ha trabajado en eso y yo creo que han hecho un buen trabajo. Entonces, en este momento me pasó un poco como a la representante, estoy algo más positiva con la reforma, pienso, precisamente cuando ya casi nadie le gusta, casi que ni siquiera al mismo gobierno, a mí ya me empezó a gustar. Siento que se pueden hacer muchas cosas, hay cosas que me preocupan, como lo que siempre hemos hablado, ese sesgo anticlase media, que no haya un esfuerzo, o al menos que no se sienta ese gran esfuerzo por tratar de recaudar de ese 1% que mostró la Comisión de Beneficios Tributarios, que tenía una tasa efectiva bajísima, y yo no siento que se haya hecho mucho en ese aspecto. Y no sé si se ha hecho bien, pero me da la impresión de que no, porque el ministerio nunca mostró eso. Entonces yo pienso que si ellos debieron haber mostrado eso. Yo sé que muchas en este momento, pues hay muchas personas pidiéndole al ministerio que precisamente muestre qué va a pasar con ese 1%, con ese último percentil, para ver si es verdad que se está haciendo un esfuerzo por gravar a los más ricos. Pero bueno, creo que me extendí un poquito, pero esas son mis percepciones iniciales. Así fueron mis percepciones iniciales del proyecto. No, María Fernanda, muchas gracias. De nuestros otros panelistas, ¿alguno de pronto quiere tomar la palabra? Martín, cuéntanos, por favor. Sí, yo sí quisiera decir un par de cosas, digamos, y es, ¿cuál es la primera impresión, pero la segunda y la tercera y la cuarta, después de leer el proyecto? Que contrataron unos expertos internacionales para que nos dijeran cómo era que, a través de una política tributaria razonable, íbamos a configurar un régimen tributario progresivo, justo, equitativo. Y la primera, segunda, tercera y cuarta impresión es que a esos pobres manes los pusieron a trabajar un poco de tiempo y después cogieron el estudio y lo guardaron aquí. La reforma es 90% contraria a lo que le mandaron a hacer a unos expertos internacionales. Pero no, minuto, que es que la pandemia vino y justifica el cambio. Lo digo con respeto, Gabriel, esto no es una sátira a lo que usted dijo, por el contrario. Porque yo no soy antirreforma, no. Yo sí creo en la necesidad del recaudo, yo sí creo en la necesidad de eliminar las distancias, de combatir la pobreza. Yo sí creo, esos propósitos sí. La pregunta es si eso se hace con políticas regresivas y con medidas que restringen el ahorro, la inversión y el desarrollo económico. Está probado que si lo miran a 2 años, la gente no va a pagar un montón de los impuestos que están ahí. Fomenta evasión. Cuando suben los impuestos así, eso está aprobado, fomenta evasión. Entonces, no, cuando no llegue la plata, va a haber que hacer otra reforma tributaria porque la evasión es así, no hay que combatirla. Entonces, yo estoy de acuerdo con los propósitos, yo no puedo estar más de acuerdo con los propósitos. Es más, soy de los que está de acuerdo con el impuesto solidario. Claro, combatir la pobreza, pero uno combate la pobreza, pregunta, ¿solamente creando un impuesto solidario o creando
economía de mercado desarrollada, potente, sólida, que genere empleo. La gente come más de las ayudas que le dan y va a ser muy importante, claro. Todas las teorías económicas dicen la gente no le regale nada. Bien, no importa, hay que regalar porque hay que combatir pobreza, porque aquí hay gente que de verdad tiene hambre. En eso estoy de acuerdo. Y repito, estoy de acuerdo con el impuesto solidario. Pero ¿no será que el impuesto solidario tiene que ir acompañado de la generación de empleo, del desarrollo económico, del crecimiento de la economía? Sí. No, aquí nos quedamos en, y cierto, la pandemia lo justifica, pero la pandemia no ha cambiado tanto el mundo como para que en 5 años esto no vuelva al tema de la evasión se aumentó, resulta que otra reforma tributaria. Y vuelvo con mis 3 puntos. Confianza. ¿Cuáles son confianza? Los 3 elementos de la confianza. Transparencia, estabilidad jurídica y administración de justicia. Y no le pegamos a ninguna. Si nosotros seguimos pensando a 2 años, a ver cómo recaudo en 2 años, emitan bonos de esos de guerra y emitan bonos de esos, obliguen a contribuciones forzosas. Si quieren plata corta, en el corto plazo, está bien. Creen el impuesto solidario, está bien. Pero no restrinjan ahorro e inversión. Y eso es lo que trae el proyecto detrás. Y sobre todo, qué tristeza para esos pobres miembros del panel, y del, perdón, no del panel, sino de la Comisión de Expertos Internacionales, no les pararon bolas en nada. Ok, Martín, muchas gracias. Creo que Juan Pablo había pedido la mano también. Había levantado la mano. Sí, muy en la línea del comentario de Martín, pero con un tinte distinto. La primera impresión fue un poco de frustración, porque pues ciertamente la fórmula que plantea el gobierno en esta propuesta se aleja mucho del informe de la Comisión de Expertos. Obviamente yo tenía claro desde el inicio que el informe de la Comisión de Expertos no iba a ser el insumo principal del proyecto de reforma, por una razón, porque es que la Comisión de Expertos tenía un mandato muy específico, que era revisar los beneficios e incentivos tributarios existentes en el ordenamiento tributario colombiano para mirar su validez frente a los principios que orientan el sistema tributario y promover su remoción o su replanteamiento o la creación de unos nuevos. Por supuesto, el informe de la Comisión de Expertos no se limitó exclusivamente a ese tema, sino que, digamos, a propósito de la revisión del sistema tributario colombiano y de las conclusiones sobre sus inequidades y sus ineficiencias, pues hizo una serie de propuestas muy específicas, de mucho mayor calado de lo que resultó ser esta propuesta, de manera que, pues evidentemente, a pesar de que no iba a ser el insumo principal, lo cierto es que de esas recomendaciones queda solamente una porción, digamos, poco significativa en la propuesta de articulado. Obviamente van en una cierta línea, pero verdaderamente constituyen apenas una propuesta muy moderada y muy limitada frente a lo que pues eran los planteamientos del informe de la Comisión. Eso sería mi comentario sobre la primera reacción. Muchas gracias, Juan Pablo. Gabriel, por favor. Vale. No, para contarle a la representante Catalina que el proyecto original del equipo técnico era más ambicioso aún. Yo no comparto la opinión de Juan Pablo ni de Martín sobre el informe de la comisión. Y antes de entrar en ese detalle, hay que hacer un punto muy importante, y es: la comisión es un insumo para el debate público, pero no podemos caer en esa perspectiva de la tiranía de los expertos, que donde vienen un conjunto de expertos internacionales, ahora que María Fernanda también mencionaba, donde tampoco había representación de mujeres ni demás, y tenemos que tomar tal como dicen ellos que debemos reformar nuestro sistema. Esa discusión es, como mencionaba ahorita la representante Catalina, es una discusión de país nacional, donde el informe de la comisión es un insumo y perfecto, pero no podemos creer que deberíamos ceñirnos a lo que nos mencionan allí. Y yo también participé de la comisión, y por el contrario creo que está gran parte de los insumos ahí reflejados, y conecto esta idea con algo que quería mencionar
a un punto de economía de mercado que quisiéramos avanzar, y es el proyecto de ley quiere un sistema tributario que fomente la economía de mercado, que fomente la inversión. ¿Cómo se genera eso? Tenemos que tener un sistema tributario que sea más simple, más eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Eliminamos muchas de las distorsiones que hay para empresas jurídicas, intentamos nivelar la cancha. No estoy diciendo que la cancha hoy esté del todo nivelada ni con el proyecto de ley, pero vamos a avanzar en nivelar la cancha. Se quitan muchos de los beneficios tributarios en jurídicas. Intentamos simplificar mucho el sistema en personas naturales, quitando todas esas minoraciones que mencionaba ahorita Carolina, y quisiéramos tener una renta exenta muy simple, donde las personas realizan y ven cuál es su declaración de renta muy sencilla, y no tenemos como esas rentas exentas pequeñitas que aprovechan en cierta medida los hogares de más ingresos o más ricos, y que eso genera un sistema más complejo y demás. Entonces, mi pregunta, lo que digo es, el informe de la comisión habla de un sistema más eficiente y más simple. En eso avanza este proyecto de ley, y en eso avanza en tener un sistema para apoyar la economía de mercado que fomente la inversión y el ahorro, pero no podemos tener un sistema donde tiene muchos huecos, donde tiene muchos beneficios, que este proyecto de ley avanza en eso, pero no podemos pensar que cuando se quita algún beneficio o alguna distorsión que beneficia a un sector en particular, estamos afectando la inversión. Entonces, quisiéramos más bien tener una tarifa efectiva o de general de tributación de las empresas muy baja, pero igual para todas sin ningún beneficio. A ese es el tipo de sistema que debemos apuntar y que fomenta la economía de mercado. Ese es como los comentarios que quería realizar. Muchas gracias, Gabriel. No sé si antes de continuar alguno de los panelistas quiere hacer algún otro comentario. Sí. Perfecto. Bueno, pero Carolina primero, por favor. Por favor, Carolina. No, yo oyendo a Gabriel, me surge la duda de si el sistema tributario al que uno quiere apuntarle es el sistema más simple del mundo, que obviamente en términos de eficiencia y en términos de recaudo, en términos de gestión de la administración tributaria, pues tiene muchas virtudes, porque pues un sistema en el que yo no le permito a nadie tomar una minoración, pues claro, es facilísimo de recaudar, es eficiente, rápido, en fin, pero yo no sé si ese es el sistema tributario al que le debemos apuntar. Y ahí hay una discusión viejísima, y es si el sistema tributario es más equitativo porque tiene en cuenta una serie de beneficios de situaciones particulares de un montón de personas que están en una situación distinta, ¿no? O si el sistema tributario es más equitativo cuando se eliminan absolutamente todos los beneficios, todas las minoraciones estructurales, y yo tengo un sistema sencillísimo en el cual lo que tengo es un contribuyente sometido a una tarifa. Yo creo, yo soy más partidaria de que la equidad del sistema tributario se da por reconocer realmente cuáles son los beneficios que deberían estar y cuáles no. Y se suponía que para eso era el insumo de la comisión de expertos. Entonces, esta creo que no es la primera misión de expertos que hay, esta es como la número 10, y siempre seguimos trayendo misiones de expertos, pero nunca terminamos concretando un poco las ideas que están ahí. Entonces, yo no sé, y ahí me cuestiono si realmente el sistema tributario al que tenemos que llegar es el sistema más simple, o realmente necesitamos ver cuáles son los beneficios y cuáles son las minoraciones que están ahí. En el caso de las personas naturales, el hecho de que una persona pueda tomar como deducción el hecho de que tenga sus dependientes, sus hijos, eso no es un beneficio, eso es una estructuración del impuesto para quitar una serie de cosas que harían que de lo contrario sería muy injusto el impuesto de renta, ¿no? El hecho de que pueda deducir su medicina prepagada, eso tampoco debería ser un beneficio, eso es una minoración estructural, es porque hace parte de la construcción del impuesto de renta, porque si no yo estaría grabando con el impuesto porciones del ingreso que no me están reconociendo capacidad contributiva. Entonces, me surge ese punto a lo que decías, Gabriel. Perfecto. Creo que Martín y Juan Pablo han levantado la mano. No sé si quieres, Juan Pablo, por favor, coméntanos qué opinas. Hágale, Juan. No, pues en la línea de lo que dice Carolina, la dinámica de un sistema tributario es un conflicto permanente entre la equidad y la eficiencia. Ese es exactamente el reto de formulación de políticas públicas en materia fiscal y de hacienda pública.
de manera que está claro que habrá que tomar determinaciones en aras de la eficiencia que comporten un sacrificio de la equidad, y en algunos casos habrá que tomar determinaciones de política pública que comporten un sacrificio de la eficiencia en aras de la equidad. Y ese es el devenir del diseño de políticas públicas en materia fiscal. Pero cuando yo me refería a la decepción que me produjo ver el primer proyecto de ley a raíz del comentario de Gabriel, me refiero no a que las recomendaciones de la misión hubieran sido ignoradas, sino a que fueron muy tímidas las concreciones de esas propuestas que permearon el proyecto de ley. Y el tema, pues por supuesto, más crítico es el tema del IVA, que seguramente vendrá en la discusión a continuación o en algún momento, porque las mayores expectativas de recaudo estaban en la reformulación del sistema de valor agregado. Colombia tiene uno de los sistemas de IVA más ineficientes y más inequitativos del mundo, y eso pues está medido suficientemente. Y obviamente, pues eso no se puede medir solamente desde la perspectiva del porcentaje de bienes de la canasta familiar básica que están grabados o no están grabados, pero evidentemente me preocupa enormemente que por razones de diversa índole, y para no extenderme más, la decisión preferida hubiera sido la de básicamente retornar al régimen de exclusión del IVA, cuando verdaderamente eso, desde la perspectiva de la incidencia a la que se refería María Fernanda, representa muy poca mejora. A los consumidores de las clases más o menos favorecidas poco o nada les importa si el IVA se los trasladan de manera discriminada o implícitamente en el precio, y en eso yo sí creo que no es suficiente con lo que señala el ministro en la presentación del proyecto y los viceministros en torno a que también se excluyó del IVA las cadenas de producción. No, hemos revisado una a una y evidentemente eso tampoco ha ocurrido. Y evidentemente, pues ese es un aspecto que denota que, a pesar de que, digamos, formalmente se sigue alguna de las recomendaciones, la forma en la que se plasma el proyecto es bastante limitada y bastante tímida. Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias, Martín, por favor. Sí, muy cortico, pero mire, y esto para Gabriel, yo entiendo y repito, yo estoy de acuerdo con los propósitos, pero esto tiene cara de que se hacían como se hacían antes las declaraciones de renta. Era que el contador le preguntaba al señor, ¿qué quiere pagar, doctor? Y arrancaban de abajo para arriba. Aquí dijeron, necesitamos 25 billones, y empiezan, recorte aquí, aumente aquí, recorte aquí. Y hay discursos, Gabriel, que son difíciles de creer. Se basan en cifras ciertas. No, es que en el mundo las personas naturales contribuyen en mayor medida al mercado y aquí son las personas jurídicas. Claro, perfecto. Pero aquí entonces aprietan a las personas naturales, con lo cual yo no estoy necesariamente en desacuerdo, pero nunca sueltan a las personas jurídicas. ¿Sabe por qué? Porque les vale plata. Entonces, pare el descuento de ICA contra impuesto de renta. ¿Sabe por qué? No porque no sea bueno, que es bueno, es porque vale mucha plata. Pare el desmonte del 4 por 1000. ¿Sabe por qué? No porque no sea bueno desmontarlo, sino porque vale mucha plata. Pare la reducción de renta de las personas jurídicas, y estoy hablando de las personas jurídicas, y estamos hablando de generar empleo y generar economía de mercado. Párelo. ¿Sabe por qué? Porque vale mucha plata. Entonces, si vamos a ser consistentes con un régimen que sea progresivo, equitativo, ¿cierto? Eficiente, hagámoslo de verdad. Pero nos decimos cuentos, es que hay que subir la tributación de las personas naturales. Claro, nunca bajaron las de las personas jurídicas. Y se les olvida que en el mundo las personas naturales aparecen pagando más. ¿Saben por qué? Porque allá no les cuentan impuesto de patrimonio, no les cuentan 4 por 1000, ni los impuestos de patrimonio disfrazados que lleva el Estado desde hace rato, impuesto de la riqueza, inversiones forzosas, ICA, sobre los dividendos. Yo digo, ¿de verdad vamos a construir un régimen justo, equitativo y progresivo? Pongámonos en eso de verdad. Pero no nos quedemos en medias tintas, subiendo lo que tiene que subir y no promoviendo lo que tiene que promover. Y sobre todo, y le decía yo hoy a Catalina, y es, aquí a todos nos duele algo, Catalina. Entonces yo oigo los de la ley del cine, oiga, no, es que no se vuelve a hacer una película en Colombia. Oiga, no, porque es que el sector agrario. Oiga, no, porque es que el sector, todos los sectores tienen un interés. Las zonas francas, ¿cómo van a traicionar al empresariado colombiano? Siempre hay una excusa para defender un sector, y eso es lo que ha pasado. Y yo por eso soy muy poco optimista, Catalina, en que aquí vaya a haber un diálogo nacional, y estoy muy de acuerdo contigo en que esto va a terminar en una negociación y una conversación política, muy a mi pesar. Catalina, creo que tiene la mano levantada. ¿No? Perdóname. No sé si alguien quiere agregar algo más o avanzamos, porque me parece muy importante que ya empezamos a tocar temas del contenido del proyecto, y precisamente quisiera que tocáramos
un asunto estructural y que hace parte del día a día en los medios de comunicación, y es la tributación indirecta, lo que tiene que ver con el impuesto sobre las ventas. El proyecto de ley, como ustedes bien lo han mencionado, trajo una transición de ciertos bienes y ciertos servicios que antes estaban exentos, ahora excluidos, y de igual manera ciertos bienes, especialmente también ciertos servicios que ahora aparecen grabados. De igual manera trae otras medidas como el día sin IVA, y bueno, por supuesto, las noticias un poco polémicas que hemos escuchado sobre el IVA a los servicios públicos. Yo quisiera saber qué opinan ustedes sobre el manejo que se le da al IVA en el proyecto de ley. ¿Qué impresiones tienen? ¿Cuál es su opinión al respecto? De manera que, bueno, no sé quién quiera de pronto levantar la mano y empezar con esta conversación sobre el IVA en el proyecto de ley. Perdón, ¿quién levantó la mano? No, es que yo he hablado todo el tiempo. Yo, perdón, me callo. Sí, yo también siempre me lanzo de primera, entonces ya me da pena. No, bueno, no, pero no sé, de pronto... Si quieren, yo con mucho gusto. Perfecto, Juan Pablo. Sobre todo para ampliar un poco lo que planteé hace un momento. Yo hice un comparativo entre las recomendaciones de la comisión y el articulado, que tengo aquí a mi mano izquierda, para cada uno de los capítulos, para saber finalmente qué era lo que había permeado el proyecto. Y obviamente en materia de IVA, pues verdaderamente se atienden las recomendaciones, como dije, de manera muy tímida, muy limitada y a mi manera de ver un poco en contravía. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa con el IVA? El IVA, como todos los impuestos indirectos, es un impuesto de naturaleza esencialmente regresiva. Porque finalmente no consulta la capacidad económica de los contribuyentes, como es lo propio de los impuestos indirectos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en el curso de los últimos años, particularmente desde la adopción del IVA integral al valor agregado en el año 84? Pues que hemos tratado de revertir de ciertas formas la regresividad del impuesto, porque es un impuesto que grava los productos con independencia de quién los consume, de manera que la capacidad contributiva se está, digamos, derivando de manera implícita. Pero hay una serie de bienes que consumimos los que tenemos mayor capacidad contributiva y los que tienen menor capacidad contributiva. Entonces, ¿cuáles son las medidas que Colombia ha adoptado en el curso de estos más de 30 años de vigencia del IVA en Colombia? Pues fundamentalmente el régimen de exclusión, el régimen de exención, el régimen de tarifas diferenciales, el régimen de responsables especiales, bases gravables especiales, es decir, una serie de medidas que complican enormemente el diseño del impuesto y que hacen que el impuesto sea muy ineficiente, porque es que pues, en términos de recaudo la incidencia del IVA es verdaderamente muy baja frente a su potencial en términos de cuentas nacionales. Obviamente por esa vía no íbamos a llegar nunca a un impuesto suficientemente equitativo, pero estábamos profundizando la ineficiencia del impuesto. Y en el mundo esto ha estado muy estudiado y desde la primera reforma de este gobierno yo tuve la oportunidad de participar en la primera comisión de reforma del año 2018 y hubo una serie de propuestas muy interesantes de la mano de los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que decían en materia de impuesto a las ventas y de impuesto al consumo lo que hay que hacer es ampliar la base y tratar de corregir la regresividad sobre la base de medidas compensatorias y gasto focalizado. Y esa era la propuesta inicial. Evidentemente, pues eso no logró hacer ninguna carrera en la legislatura de 2018 y pues menos en la 2019 y ni siquiera tuvo el apoyo del partido de gobierno. Comenzamos a ver desde el primer momento las vallas que decían que pues, el Partido Liberal colombiano no iba a permitir que algo como eso ocurriera y obviamente ni el propio partido de gobierno aprobó el tema. Obviamente esta era una segunda oportunidad ya con el aval de la comisión de expertos para haber tratado de plasmar eso de manera pues mucho más expedita y mucho más eficaz. Y la principal reforma obviamente consiste fundamentalmente en trasladar los bienes de la canasta familiar básica del listado de bienes exentos, esto es de bienes grabados con tarifa cero con derecho a recuperación de impuestos trasladados, al de bienes excluidos, que evidentemente no le da el derecho a quien los produce a recuperar los impuestos y en consecuencia de esos impuestos trasladados en la cadena productiva o los soporta como mayor valor de costo con sacrificio de su rentabilidad
o lo traslada vía precio a los consumidores si la elasticidad de las demandas se lo permite. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Por esa razón, pues habría que ver en términos de incidencia qué es lo que esto significa. Porque decir que estamos terminando con las devoluciones porque cuestan $1.000.000 y que le generan mucho ruido y mucha dificultad, y que es preferible que ese $1.000.000.000 lo tengamos para efectos de la compensación del IVA, es referirse solamente a una parte del escenario, a una parte de la problemática. Yo creo que si hiciéramos una verdadera medida de la incidencia del IVA en las clases, no solamente las menos favorecidas beneficiarias de la compensación, sino en los segmentos medios y medios intermedios y medios bajos, seguramente llegaríamos a la conclusión de que por esa vía estamos trasladándole, como decía alguien en algún debate reciente, por la puerta de atrás el costo de la reforma a quienes no deberían soportarlo. De manera que esa es una apreciación general, pero verdaderamente yo sí creo que hay mucho por hacer y mucho por perfeccionar en el sistema de IVA en Colombia. Obviamente tenemos una serie de compromisos con la comunidad andina, no podemos subir la tarifa. En estricto sentido, el régimen de exención debería estar reservado a las exportaciones y deberíamos tener solamente una tarifa diferencial baja para bienes de consumo básico, que es en lo que seguramente vamos a terminar, pero la propuesta tal cual está plasmada dista mucho de ser lo que la Comisión de Expertos recomendó. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Catalina, por favor, adelante. Gracias. Hay una cosa que yo siempre digo, porque yo creo que hay que acordarse de partir de ahí, y es, pues a mí me enseñaron siempre que el IVA era malo, regresivo. Y ese es el problema del que partimos. Entonces, digamos, hay diferentes soluciones a ese tema, al menos, y además no solamente tiene el problema de regresividad, sino que tiene lo que pesa dentro de el recaudo colombiano, aunque pues es menos de lo que podría ser de acuerdo a los números de la Comisión de Expertos. Yo ayudé a que hiciéramos un experimento que yo hubiera querido funcionara mejor, que era regresemos el IVA sin subir el IVA. Eso lo metimos, yo creo que fue la última reforma tributaria, yo no me acuerdo en qué metí qué, pero digamos yo soy coautora de eso con el gobierno, no con el partido de gobierno, con el CD. Y les dije, mire, si esto se hace, esto es una manera de hacer pedagogía alrededor del tema, es una manera de avanzar en solucionar la regresividad del IVA. Entonces nosotros estábamos, que nadie ha hablado de eso, ¿no? Nosotros en Colombia estábamos devolviendo IVA sin haber subido el IVA. Pero lo hicimos yo creo que muy mal. Creo que algo tiene que, digamos, algo de responsabilidad tiene la pandemia, pero, digamos, eso no se comunicó en Colombia, ¿no? El tema de que estábamos tratando de aminorar el efecto regresivo de ese impuesto vía esta plata que se empezó a entregar, creo que fue en marzo del año pasado, si mal no estoy. Dicho eso, y también dicho el tema de los problemas con el IVA, yo en lo que leí de la comisión y en ese tema de ver cómo se corrige el impacto regresivo del IVA, me llamó la atención una de las cosas que decía, y era no vayan a subir el IVA si no pueden garantizar una compensación del 100% de la gente pobre de este país, del 100%. Eso, digamos, cuando yo leo esa recomendación y veo lo que viene en la reforma, digo, aquí esto que nos están diciendo, que me parece fundamental alrededor y además hago toda esta aclaración de que yo no soy de las que dicen ni por el berraco, no, yo tengo apertura a mirar cómo se corrige esa regresividad del IVA. Pero me parece que definitivamente sería dramático sin poder, digamos, compensar el efecto de la subida del IVA, llámelo, de la manera como vaya a ser. Creo que hay que seguir esa recomendación y ser muy, muy cautelosos con cualquier subida del IVA que no logre compensar. Eso quería decir. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Creo que Gabriela había levantado la mano. Sí, no, un par de aclaraciones como antes de continuar. Digamos, Juan Pablo muy bien mencionaba que vamos a pasar un conjunto pues, digamos, la propuesta es de que un conjunto de bienes de exentos a excluidos. Claramente esa recomendación no está dentro del documento técnico, pero también dentro del documento técnico y que acoge la propuesta es sacar muchos de los productos que no son de la canasta básica y los llevamos a tarifa del 19. Hay muchos productos que pues, principalmente que no son alimentos y que hoy el proyecto de ley intenta llevar al 19 en línea con las recomendaciones.
Por ejemplo, ahora la representante Catalina hablaba del estrato 4 en términos de servicios públicos, por ejemplo. La misma comisión habla de que deberíamos grabar todos los servicios públicos con tarifa del 19. O sea, entonces estamos en esa disyuntiva de tomar decisiones, pero en cierta medida el país o el país político nos limita. Por ejemplo, esa discusión sobre el café, que ya está grabado al 5% y en su momento se habló de grabarlo al 19%, pues generó tal rechazo que hace que por lo menos tengamos que proteger la canasta de alimentos con un tratamiento preferencial. Y ese tratamiento preferencial, pues en cierta medida es excluido. No es que porque pase exento a excluido no va a tener un tratamiento preferencial. Y ahora que Juan Pablo mencionaba la carga que está generando ese tratamiento de 1 billón. Estamos hablando de 1 billón de pesos sobre un proyecto de ley que está intentando recaudar 25 billones. Esa no es la gran carga que va a tener la clase media y demás. Y sobre el tema de la compensación, pues digamos, el valor que está incluido en el proyecto de ley reconoce ese mayor monto de IVA que se pagaría por parte de los hogares, tanto de los exentos que pasan excluidos. Ahí es donde hay una gran discusión sobre si de verdad hoy, cuando tienen tratamiento de exento, los hogares de menores recursos se ven favorecidos. No lo sé. Los hogares de menores ingresos compran en el mercado informal. ¿Para qué vamos a tener un tratamiento preferencial en ese orden de ideas? Pero de todas maneras, el monto que quedó en la ley de compensación reconoce eso, reconoce también los mayores incrementos en otros productos que no son de la canasta básica. Y un punto muy importante, y es que aquí la apuesta es llegarle a los hogares de pobreza extrema y pobres con el Sisbén 4, que hubo el lanzamiento hace un par de semanas, y es la gran apuesta de política social del país. Y es donde vamos a tener la posibilidad de llegarle a los hogares o no, no solo de evolución de IVA, sino con cualquier política social. Entonces, estamos en ese camino y en esa medida el proyecto de ley ya habla de que vamos a intentar llegarle a los hogares. Una cosa es que la práctica no se le llegue al 100%, pero con la herramienta del Sisbén, como está planteado desde la ley, es que se le llegue a todos los hogares pobres y ese monto de IVA lo reconozca. Esos comentarios y un par de declaraciones ahí importantes. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. María Fernanda, creo que tiene la mano levantada, ¿cierto? Sí, bueno, para complementar un poquito con lo que decía Gabriel, efectivamente la discusión se está centrando mucho en ese tema de acabar el régimen de exentos. Y la verdad es que ese régimen solamente, pues, según tengo entendido, recaudaría 1 billón. O sea, esa medida recaudaría 1 billón de pesos de los 7 que se piensan recaudar por IVA. O sea que a mí me preocupa un poquito que estemos centrando un poco la discusión y no nos estemos preguntando, bueno, ¿y esos otros 7 billones de dónde vienen? Y como lo decía Gabriel, pues viene de pasar muchos a tarifa general del 19%. Y me preocupa que no estemos discutiendo eso porque ahí es donde están de pronto los efectos distributivos de esas medidas del IVA. Aquí se ha hablado que el IVA es regresivo, en teoría, pero la verdad es que hay estudios que muestran que en Colombia el IVA en este momento, como está, no es regresivo, es neutro, ¿sí? No afecta porque tiene todos esos, pues, beneficios tributarios se utilizan también para darle progresividad un poco, para restarle regresividad al IVA. Y también hay unos estudios que muestran que además no genera sesgos de género. ¿Eso qué quiere decir? Que como está en este momento no afecta más a las mujeres que a los hombres. Eso es muy importante. Y me gustaría saber, bueno, y esos 7 billones y esas medidas, ¿cómo va a afectar esto? ¿Va a seguir siendo neutro? ¿Va a seguir siendo neutro cuando uno lo mira con perspectiva de género? ¿O no va a ser así? Entonces yo creo que deberíamos también estar discutiendo sobre esos 6 billones que se piensa recaudar de IVA, que casi que nadie está hablando porque estamos demasiado metidos hablando del tema de los exentos, que también creo que es súper grave, ¿no? Yo también pienso que es un desincentivo a la producción nacional, un estímulo a la importación y pues hay que preguntarnos, pero no debemos dejar de lado el otro tema. Perfecto, María Fernanda. Martín, creo que levantaste la mano. No, mire, para que vean que, como decía un futbolista chileno en su momento, que uno no siempre está de acuerdo con lo que uno piensa. Y en esto
quiero que se lleven la impresión adecuada. Esto no es una crítica al gobierno, esto es una crítica a un sistema tributario. A mí, en cambio, en IVA tiende a gustarme bastante. Hay valor y hay política social. Aquí hay propósitos de política social y el IVA, por regresivo, puede ser un excelente mecanismo redistributivo. Solo para poner un ejemplo, yo sé que eso no va a pasar, pero de pronto no tiene mucho sentido que las clases favorecidas no paguen 19% sobre los huevos. Tiene sentido que los estratos 1, 2, 3, ojalá el 4, no sé, no tengo ni idea, porque precisamente ahí está la clase media en un sándwich. No pagarán IVA sobre los huevos de la carne, pero estrato 6, y para ponerlo, ¿será que es justo que no paguen sobre ciertas cosas? Quiero decir, servicios públicos, etcétera. No sé cuánto vale, y eso es bueno. Yo sé que María Fernanda pone el tema, uno, de la igualdad de género, en lo cual me parece que es obvio que tienen que guardarla. Esto no puede ser dirigido a gravar más a las mujeres, tampoco a los hombres, y no sé si es que tienen más empleados hombres o mujeres, y entonces cuando le dan a los empleados le están dando más a los hombres. No tengo ni idea. Me parece que tiene que ser neutra en ese sentido. Pero sí me parece que en esto, con el tema del CISBEN 4, hay una política social cumplible. Y lo decía tal vez Catalina antes, y es: asegúrese que ese impuesto regresa. Ese es mi único comentario. Asegúrese que el impuesto regresa, que puede ser devuelto, y que en efecto el IVA, por regresivo que parezca, tiene un efecto redistributivo. A mí no me disgusta del todo. Ahora, hay unos defectos y unos problemas que generan. Por ejemplo, en el tema de medicamentos, porque lo he oído y no soy abogado de nadie en este tema de medicamentos, pero cuando yo vuelvo excluidos todos los medicamentos, estoy perjudicando a la industria nacional frente al importador de medicamentos del exterior que compite y que no tiene la necesidad de descontar el IVA en la cadena. Entonces, ojo, porque genera inequidades y ojo, porque perjudica la historia, la industria nacional. Entonces, sí creo que hay ajustes para hacer, pero digo, en IVA sí puede haber un efecto social y puede ser consistente con una política social redistributiva de los ingresos y de los activos. Muchas gracias, Martín. Justamente en el marco de esta discusión, como observatorio, también queremos darle la palabra a algunos estudiantes para que hagan preguntas. Y tenemos un estudiante que quiere hacer una pregunta a los panelistas sobre el tema del IVA. Es Camila Alejandra Campo. Entonces, Camila, si quieres, por favor, enciende tu micrófono y haz la pregunta para que los panelistas nos den su opinión al respecto. Bueno, buenas noches a todos. Yo tengo la siguiente pregunta, y es: ¿qué opinan sobre la imposición del IVA a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6? Si consideran que pues, la actual estratificación social permite identificar la capacidad de pago real, y si existe algún mecanismo para identificar el fenómeno de la pobreza oculta en estos estratos. Muchas gracias, Camila. Bueno, no sé si de pronto alguno de los panelistas quiera aventurarse a dar su opinión sobre este tema en particular, sobre el IVA a los servicios públicos que ahorita estaba mencionando Martín. Por favor, Catalina. Bueno, yo comparto lo que decía Martín. ¿Por qué no grabar a los estratos 4, 5 y 6 con IVA? De nuevo viene el tema como del momento. Estamos llenos de personas que no están pudiendo pagar el arriendo, que nos colgaron en los servicios públicos, lo que es la mora está altísima. Este es el momento cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando la gente está realmente colgada en los servicios. Esa es una cosa que me parece que hay algunas, yo digo, de pronto en un tiempo. Y la otra cosa que tiene que ver con tiempo, tiene que ver precisamente con la pregunta alrededor del CISBEN. Yo creo que lo más importante que se está haciendo en términos de política social es afinar el tema del CISBEN. Pero es un tema va lento, más lento de lo que uno quisiera, pues, ¿no? Entonces seguimos con el drama de que el 60% de la gente que recibe subsidios, ese tema hay que solucionarlo y hay que mirar la sincronía de qué viene primero y qué viene después. Yo lo que no quiero es que, fuera de que tenemos este problema de pospandemia y de la necesidad de la gente, le vamos a poner el 19%, no hemos organizado todavía lo del CISBEN y que terminemos generando ahí un desorden costosísimo y estrangulador, no solamente para las familias, sino también para la industria y el comercio que tienen que pagar servicios. Y no me lo estás preguntando, pero definitivamente la que más me indigna de todas es el 19% al estrato 3 en Internet.
¿Qué les pasó? ¿Que ese día no habían tomado café en la mañana? ¿Cómo se les ocurre que vamos a grabar al estrato 3? Con 19% de IVA, saliendo de una pandemia donde la gente todavía está confinada en la casa, donde las mujeres, el poco empleo que pueden tener es montado en la casa, donde la gente está con tercer pico todavía estudiando desde la casa, grabar con internet, eso lo meten en toda la reforma, ¿no? ¿Por qué sé? Porque he sido autora de la proposición que lo vuelve y lo baja. Pero la del estrato 3 es una cosa que digo, de verdad, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo me explican? Porque el de la 4, 5 y 6 me parece que resiste un debate. A mí no me gusta por el momento y me parece que hasta que no organicemos mejor el tema de ese CISBEN, y otra cosa es que no estamos hablando de la parte, es decir, la compensación que pagan los estratos 5 y 6 industrial para subsidiar los estratos pobres en ese esquema de subsidios cruzados. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Yo siempre he entendido que lo técnicamente correcto es que eso vaya dentro del paquete de el subsidio a los más pobres. Pero todo insisto, como con ese sancocho que tenemos ahí, donde me preocupa enormemente que terminemos estrangulando el poco crecimiento que empezamos a tener y que yo creo que para cuando entre esta reforma va a estar apenas, digamos, como tomando aliento. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra conversación sobre los impuestos indirectos sobre el IVA. No sé si alguien tenga algo más que adicionar al respecto, si tengan algún comentario que quisieran hacer o continuamos. Bueno, creo que entonces continuemos. Hemos hablado pues del IVA, hablamos en general de varias medidas que se tomaron y les propongo que continuemos nuestra conversación con los impuestos directos. Hablemos de un tema muy importante, es el impuesto sobre la renta. Carolina hace poquito intervino y digamos que nos dio a conocer su opinión sobre las minoraciones que aparentemente desaparecen con el proyecto de ley. Yo quisiera saber, bueno, primero hablemos de las personas naturales. ¿Qué opinan sobre las transformaciones que se presentaron? ¿Qué opinan sobre este incremento de la base de tributación? ¿Qué opinan también sobre el incremento de la base de tributación y de la declaración, ¿no? Porque son esas dos personas, esos dos grupos, quienes van a declarar y quienes van a empezar a pagar. ¿Qué pueden percibir al respecto? Me gustaría escucharlos, por favor. Y bueno, no sé quién quiera tomar la palabra para hablar de personas naturales. Carolina, por favor. A ver, yo sobre el tema de ampliar la base de contribuyentes, lo que me preocupa es que la administración tributaria se llene de un montón de declaraciones de personas que en realidad no le van a reportar un recaudo significativo. Incluso hicimos un ejercicio, hicimos con Martina a propósito de una pregunta que nos hizo un medio de comunicación. ¿Qué pasaba si una persona se ganaba 3 millones de pesos? Si te empezaba a tributar, y resulta que no. El proyecto empieza en 2.400.000. Lo ponen a declarar a una persona que se gana 2.400.000. Cuando una persona se gana 3.200.000 pesos, declara 10.000 pesos. O mejor dicho, paga 10.000 pesos. Entonces, la pregunta es si vale la pena ampliar la base de contribuyentes a un montón de personas para quienes el esfuerzo de hacer una declaración, contratar a un contador o si no, inventarse la forma de hacer el tema, tiene sentido cuando eso no va a generar un recaudo significativo para el Estado y por el contrario sí tendría que desplegarse una actividad de la administración tributaria para ir a controlar a esas personas si declararon o no declararon. Entonces, yo creo que ahí no se trata de ampliar, tiene que tener un fundamento en el recaudo y tiene que tener un sentido. Entonces, creo que no comparto esa ampliación de la base gravable o más bien del número de contribuyentes porque sí. El segundo tema que veo, pues que ya lo habíamos hablado, es el tema de los elementos de la base gravable de las personas naturales que se están eliminando. Hay algunos que sí son beneficios, como el caso del aporte a fondos de pensiones, pero hay otros que no son realmente unos beneficios. Que una persona pueda deducir los intereses que paga al ICETEX por un crédito de estudio, eso no es realmente un beneficio, es simplemente un reconocimiento de una circunstancia particular que tuvo esa persona y una situación de equidad. Lo mismo, que una persona pueda deducir los intereses de un crédito de vivienda, no necesariamente eso se considera como un beneficio. Entonces, yo creo que esa
esa eliminación de esas minoraciones estructurales no la comparto tampoco. Celebro que se haya mantenido el 25% de la renta exenta. Ese sí creo que es una buena medida. En algún momento en la discusión se pensó que iba a eliminar ese 25%. Entonces, creo que en ese tema, en el tema de asalariados, creo que hay muchísimo para trabajar todavía en el proyecto. Me parece que es muy duro contra los asalariados. Pero hay otros temas de las personas naturales que están ahí. Entonces, está el tema del impuesto de patrimonio, que también está afectando a las personas naturales. Creo que se le dio un poco más de progresividad a la tarifa porque ahora hay tarifas diferenciales. Hay otra serie de temas de personas naturales, pero digamos que yo destacaría que en el tema de asalariados hace falta trabajar muchísimo y la propuesta todavía tiene unos vacíos. Muchas gracias, Carolina. María Fernanda, por favor. Pues sí, yo creo que uno soñaría con en un futuro tener una declaración universal. Pues trae muchos beneficios y uno de eso es precisamente de poder focalizar el gasto social, ¿no? Eso sería como una base de datos que se actualizaría todos los años, perfecta, para saber cómo focalizar y cómo hacer política social. Pero hay que tener en cuenta unos factores, por ejemplo, el factor que acabas de mencionar tú, y también el tema del umbral, que seguramente es muy, desde que se empieza a pagar impuestos, uno quisiera una declaración universal, pero no quisiera que se pagara universalmente impuesto a la renta personal. Y desde qué umbral debería uno empezar a cobrar impuestos. Eso es muy complicado, saber cuál es el punto donde se debería empezar a pagar, porque la solución que ha hecho esta propuesta tributaria es hacer un análisis de paridad de poder adquisitivo y tratar de igualar a otros países, por ejemplo, como Chile, desde el punto en que se empieza a pagar los impuestos. Pero aquí se necesita, yo creo, una discusión mucho más seria sobre esto, porque una persona que gana, por ejemplo, en Colombia lo correspondiente a 500 euros, digamos, es más rica, efectivamente es más rica que una persona que gana 500 euros en Holanda o en Francia. Y esto lo puede ajustar la paridad de poder adquisitivo definitivamente, pero uno tiene que saber que es más pobre que una persona europea, porque aquí una persona de ese nivel de ingreso pues tiene muy pocos servicios y bienes públicos, ¿sí? Entonces, por ese sentido sería más pobre, porque es una persona que prácticamente todo se lo tiene que pagar en el mercado, ¿sí? La seguridad, la salud, la educación, el cuidado. Entonces, una persona que gana, por ejemplo, 2.500.000 debe pagar todo eso. El Estado no ofrece aquí absolutamente nada para ese nivel de ingresos y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que bajar el ingreso, pero ¿hasta dónde? Tenemos que discutirlo bien. Basado no solamente en paridad de poder adquisitivo, sino en las condiciones en las que vive una persona de clase media aquí en Colombia y incluso de clase alta, baja. Es una persona de clase alta, baja, que se puede ganar unos 3 millones de pesos. Es una persona que seguramente va a tener que pagar toda su seguridad privada, va a tener que pagar colegios privados y no se puede comparar. Entonces, esto es una discusión que tenemos que tener y que tiene que ser muy, muy seria. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias. No sé si alguno de los panelistas quiera dar otra opinión. Perfecto, Martín, por favor, cuéntanos. No, básicamente reiterar lo que ya dije. Yo sí creo que aquí a este país hay que sacarlo adelante y esto implica un esfuerzo contributivo evidente de las personas naturales, al paso que permitan el desarrollo económico, promoviendo un clima de crecimiento económico adecuado. Yo creo que hay unas cosas, unos destellos en lo que hay. Yo estoy de acuerdo con la suspensión de ciertos beneficios, etcétera, etcétera. Mire, hay cosas en los Estados Unidos, hablan de que la redistribución real del ingreso, ¿sabe cómo ocurre? A través del impuesto de sucesiones. En Estados Unidos, la muerte de una persona genera que el Estado americano se queda con el 45% de su fortuna. Eso es redistributivo. Eso sí contribuye a políticas sociales. Eso sí contribuye a que el Estado pueda de verdad, utilizar esos fondos y generar mayor igualdad. Eso sí genera igualdad, eso sí genera equidad. Por ahí hay un par de normas perdidas en la reforma. Una, que por fin establece que el impuesto de sucesiones se paga sobre los valores comerciales, que hay una norma vieja que era un chiste. Se paga el 10% sobre el costo fiscal que tenía la persona que se murió. Chistoso. Las donaciones, se paga el 10% sobre el costo que tenía. Mira, hay cosas que son bien orientadas. Yo creo que
subir el impuesto a las personas naturales está bien, pero consideren toda la carga tributaria de las personas naturales. Bajen el impuesto a las personas jurídicas, ese cuento que lo mantienen igual porque les falta plata, eso no sirve. Y cosas que siguen siendo despropósitos. Ese impuesto a normalización tributaria que es una defecio, eso es una barbaridad, eso es un despropósito. El impuesto al patrimonio me parece que eso es lo que frena inversión, ahorro. Yo en esas cosas me parece que hay mecanismos que son mucho más efectivos y mucho más eficientes. Pero repito, si lo seguimos pensando con la lente del recaudo, nada nos sale bien. Y exclusivamente con el recaudo. Yo sé que necesitamos plata, chévere recaudarla, pero si ese es el único mecanismo para obtener un sistema tributario progresivo, equitativo, eficiente, no les va a salir bien. Perfecto, Martín, muchas gracias. Juan Pablo, por favor, continúa. Comentario breve. Recuerden que la mayor expectativa de recaudo de la reforma para el periodo 2022-2031 proviene de la tributación a las personas naturales. Estamos hablando de 17 billones de pesos. De manera que obviamente aquí hay un pilar fundamental de la propuesta de reforma. Y obviamente pues tiene que ver con el recrudecimiento de la tributación efectiva a los individuos. Obviamente en aras de proteger idealmente a las empresas, que son la fuente de crecimiento y desarrollo de nuestras sociedades. Eso tiene que ver de alguna manera con el entendimiento de que nuestro sistema tributario debería estar madurando, que Colombia tomó la decisión en el año 86 de gravar fundamentalmente a las personas jurídicas, a las sociedades, y desmontar la doble tributación en el sentido de señalar que sobre las utilidades sobre las que no hubiera tributado las empresas tributarían los accionistas, pero que digamos el contribuyente primario siempre serían las sociedades. Obviamente se hacen los comparativos con otros países de la Alianza del Pacífico, de la OCDE, de Europa, y pues por supuesto que en términos de incidencia y con la metodología a la que se refiere a María Fernanda de capacidad de consumo correlativa, pues estamos en unos niveles de imposición muy bajos. Pero evidentemente pues eso es algo que va a costar muchísimo. Obviamente uno puede pensar en que el sentido de la reforma hay que mirarlo en términos de tarifa efectiva, porque pues el sistema tributario y la forma de depuración de la base grabable de las personas naturales hoy en día es excesivamente complicada, que es un poco todo este tema de los beneficios al que se refería Carolina. Y evidentemente, pues otra vez, un sistema que tenga tantas particularidades y cuyo proceso de depuración sea tan complejo, pues puede resultar bien complicado. Mi segundo comentario sobre el tema de la universalización o de la ampliación del universo de declarantes. Evidentemente yo creo que las expectativas de recaudo allí no son importantes. Me parece que la apuesta del gobierno es a la producción de más información que pueda aprovecharse de una forma más útil en cruces de información. Porque si vamos formalizando la economía, uno de las epidemias de nuestras economías es por supuesto la informalidad, y en la medida en la cual logremos formalizar la economía, hacer cruces de información, se van cerrando baches de evasión, y en esa medida seguramente vamos a poder contribuir a la generación de una mejor y más sostenible base tributaria. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Gabriel, por favor, adelante. Bueno, no, muy completas las intervenciones, ahí hay varios puntos. Yo creo que este tema de personas naturales es el más ambicioso. El mismo recaudo que se espera obtener pues lo refleja y tiene varios propósitos. O sea, la idea es que la contribución empiece a ser, como mencionaban ahorita, de 10.000 pesos para una persona que gana 3 millones. Y creo que esa es una pregunta válida dentro de esa conversación nacional que propone la representante Catalina, y es, de verdad, no estamos dispuestos a pensar que personas que ganan 3 millones no pueden aportar 10.000 pesos. Yo creo que sí, y deberíamos seguir avanzando en esa discusión en el punto de que hoy las personas naturales tributan muy poquito y como país no tenemos la suficiente información para saber cómo se está evadiendo en ese rubro. Entonces, creo que este es el punto más ambicioso y apunta a muchas cosas: mejorar recaudo, reducir muchos beneficios que son muy regresivos, mejorar mucho la progresividad, intentar atacar la evasión. Es como el rubro más importante y en el que como país no habíamos discutido
tan ampliamente como se verá ahora. Veníamos de una reforma donde se subió el IVA del 16 al 19, veníamos de una reforma donde en el 2018 y 19 se discutió mucho en personas jurídicas, y creo que es el momento de abrir ese espacio de discusión sobre de verdad cuánto pagan las personas naturales. Y por último, solo quisiera mencionar lo siguiente, y es, al final, vamos a aumentar muchísimo las cargas, pero sobre la clase alta y media alta. O sea, las tarifas de tributación van a subir en línea con los países pares, con Chile. Ni siquiera estamos hablando de países OCDE o súper desarrollados, sino países como México, Perú, países desarrollados. O sea, pensamos que esta reforma va a golpear sobre todo a esas personas de clase alta y con instrumentos muy complementarios que en cierta medida el país los necesita, porque la discusión ha llegado allá, y es el impuesto al patrimonio, que técnicamente no es el mejor, pero creo que la discusión y el debate político nos ha llevado a que mantengamos un impuesto al patrimonio para por lo menos tener esa sensación de que esos capitales, bueno, no llamémoslo capitales, esos patrimonios líquidos, de alguna u otra manera dentro del sistema están tributando como deberían tributar. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. En este momento quiero dar también la palabra a otro estudiante de la universidad, miembro del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario, es Lucía Gutiérrez. Ya tiene una pregunta que quisiera hacer a los panelistas. Lucía, por favor, adelante. Bueno, primero, buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión les merece el impuesto temporal y solidario a los altos ingresos? ¿Creen ustedes que garantiza la progresividad o castiga la percepción de ingresos? Catalina, por favor, adelante. Arranco porque yo ya lo pagué y me lo devolvieron, pero yo lo pagué y yo realmente, pues, la sensación de que en pandemia a las personas de más de 10 millones, a las personas de salarios altos como somos los congresistas, nos cobraran el 10%, me parece que era absolutamente justo y el tipo de medidas que hay que hacer. Creo que aciertan en ponérselo a todo el mundo. Esperemos que no lo vuelva y lo tumbe la Corte, porque pues ya no habrá el argumento de igualdad. Yo creo profundamente en el tema de los tributos a los altos ingresos y a los altos sueldos, por supuesto. Creo que, digamos, a veces uno dice, bueno, yo termino porcentualmente, yo no sé si ustedes se acuerdan con el tema de Trump, donde sacaban, digamos, como con base en su patrimonio lo que Trump termina pagando en impuestos. O sea que, pues es un consuelo de bobos, pero pues no es una cosa solo colombiana, ¿no? O sea, claro, en los salarios es facilísimo, pero también le da a uno cierta angustia de que esas personas que no tienen ingresos laborales también puedan contribuir con un impuesto de ese tipo. Pues está el impuesto al patrimonio, que yo lo defiendo, porque es un impuesto hecho para los shocks, para las crisis, y lo estamos usando en ese sentido. Y digamos, también hemos propuesto muchas veces en el pasado y celebramos que esté el impuesto de dividendos. Creo que nos toca tener más creatividad para lograr que no solamente seamos los asalariados los que contribuimos, sino que esas personas de ese último 5 o 6% realmente los podamos tener contribuyendo más de lo que lo hacen hoy. Perfecto, Catalina, muchas gracias. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna otra intervención sobre ese tema, o de pronto sobre personas naturales igualmente. Martín, por favor. Ese impuesto solidario me parece que es de los que permiten, de verdad, ojalá se use bien, pero un combate de frente con la desigualdad y con la pobreza. Ese sí, yo sé que con esto castiga durísimo a los asalariados. Cuando uno mira la carga tributaria, cuando uno adiciona lo que Carolina decía hace un rato, y es que le están quitando todas las posibilidades de minoración del impuesto. Entonces ya no se puede aportar a pensiones, ya no se puede aportar a fondo, a las cuentas AFCs, etcétera. Cuando uno acumula eso y encima le mete el 10%, la carga es fuerte. Yo creo, Gabriel, que esto sí lo tienen que mirar bien, porque las cuentas no le dan a esa gente. A mí me gusta el impuesto solidario. A mí me gusta el impuesto solidario, pero me parece que todo el tiempo un shot de ese tamaño contra asalariados,
clase media alta, y si lo quieren poner clase media alta, porque es que aquí de la clase media alta para arriba no tiene nadie que los defienda. Pero ojo, porque esa gente genera empleo, porque esa gente genera consumo, etcétera, etcétera. Entonces tampoco son de despreciar. Pero esa carga tributaria que le están metiendo a la clase media alta y a la clase alta, ojo, porque lo que puede generar es fuga de capitales, mecanismos para bajar salarios, etcétera, etcétera, y no es tan bueno. Sí está demostrado que mientras más tributación haya, aumenta la evasión. Y aquí somos malitos para controlar la evasión. Entonces, ojo con eso primero, con un tema de justicia y de equidad, fuertísimo con asalariados. A mí me gusta el impuesto, repito, pero tienen que mirar bien la carga que le están poniendo a esos sectores. Perfecto. Juan Pablo, por favor, adelante. Sí, yo creo que sería importante aclararle a nuestra estudiante que el impuesto temporal y solidario a los ingresos altos lo que busca fundamentalmente es recaudar temporalmente unos recursos que se le van a devolver al contribuyente como un menor valor de su impuesto de renta por pagar en el periodo siguiente. De manera que realmente es un impuesto que lo que representa de alguna manera es una especie de préstamo, si se quiere, porque los recursos van a tener que ser reintegrados al contribuyente que los pagó. Obviamente lo que habría que ver es que definitivamente en el año 2021 el contribuyente sujeto pasivo del impuesto solidario tenga un impuesto sobre la renta por pagar suficientemente alto para amortiguar el impuesto solidario temporal pagado. Pero la idea simple y llanamente es que lo que busca es fondear temporalmente los recursos y en esa medida lo que representaría es apenas un costo financiero para el contribuyente que lo sufraga. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, Gabriel, por favor, adelante. No, Juan, no es lo mismo que el 4 por mil y el impuesto al patrimonio, solo, digamos, para una pequeña remembranza de lo que aquí se entiende por impuestos temporales, que ya se los devuelven, que ya viene. Entonces, si lo van a poner, póngalo bien. ¿Sí? No, Martín, no, pero es que es distinto. O sea, es una cosa inmediata, finalmente. Se paga ahora en los, digamos, segundos 6 meses del año, si es que la reforma se aprueba en esta legislatura, y se descuenta contra el impuesto por pagar en 2021. El mecanismo de compensación está previsto de manera inmediata. Salvo que lo quiten después, Juan. Perdón, después le cuento. Pero... Pues claro, es que la ley se hizo para modificarla, porque cuando dijeron que el impuesto era temporal, pues entonces no fue del 2, sino del 3 por mil, y cuando dijeron que era temporal del 3, entonces fue del 4, y cuando le dicen, no, se lo devuelvo, y yo ya sé cómo son las devoluciones de impuestos por aquí. Pero bueno. No, claro, Martín, pero en este caso es un tipo de impuesto que rivaliza mucho con el de personas naturales y no estamos hablando del 4 por mil, que en su momento pues fue temporal y pues no tenía un impuesto que rivalizaba, y en este caso sí es muy, muy puntual y la carga sería demasiado en el caso de mantener ambos esquemas de tener ese impuesto solidario. Mi comentario era que este impuesto sí es como el chiste de Lisa Simpson cuando era presidente, sí es un ajuste temporal reembolsable, y esa es la idea, ¿no? Por ahora en el proyecto de ley, que sea reembolsable en su momento. No, yo ya dije que me gusta. Lo que pasa es que yo dejé de creer en las promesas cada vez que le ponen la palabra temporal, pero a mí sí me gusta. Yo digo que me gusta. Ojo con la carga que imponen, pero me gusta. Yo, en lo único en lo que estoy de acuerdo con Martín en ese aspecto, porque en muchos más compartimos formas de pensar, es en que los tributaristas decimos que lo único más permanente que hay en esta vida es un impuesto temporal. Pero pues en realidad, digamos, aquí está claro el mecanismo y pues yo francamente veo que va a ser muy difícil que una vez que el impuesto se pague se pueda desconocer el derecho al crédito tributario, porque pues francamente creo que eso comportaría pues una violación a una situación jurídica consolidada, pero pues obviamente el comentario general, pues todos sabemos que el impuesto sobre la renta cuando se creó en Gran Bretaña era un impuesto de carácter temporal. Perfecto. Carolina, creo que ibas a intervenir, ¿cierto? Iba a decir exactamente lo que dijo Martín, que el problema es que tenemos un montón de cosas temporales en la reforma que le tengo. Además del impuesto solidario, la sobretasa está temporal. Hay un montón de cosas. La sobretasa de personas jurídicas temporal le veo una cara de permanente impresionante. Pero iba a decir eso. Ahorita que estamos hablando de estos impuestos a las personas naturales, o bueno,
en general esos impuestos que introduce el proyecto de ley. Yo quisiera hacerles una pregunta sobre un impuesto que ya han mencionado, ya han criticado un poquito, pero quisiera que habláramos sobre eso. Normalización. Otra vez vuelve la normalización, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? O sea, es uno de esos impuestos que se va y no se va. ¿Qué opinan sobre la normalización? No sé quién quiera de pronto intervenir al respecto. Yo me abstengo, perdón, de opinar sobre una cosa que me parece un adefesio, me parece lo peor estructurado, me parece que está lleno de huecos jurídicos, me parece un despropósito absoluto desde que se creó en el año 2014. Eso se hace convenciendo a la gente contra lo que dice la ley, graduándolos de delincuentes retroactivamente y exigiéndoles un impuesto por cosas que no eran delito y que no eran infracción tributaria. En esto la ley ha sido, perdón, no es de este gobierno, no sé de cuál, tramposa, y una ley que gradúa retroactivamente a la gente delincuente para forzarlos a pagar una cosa que en teoría, o que mejor dicho, en derecho, no debería. Por eso no opino más que eso. Perfecto, Martín. María Fernanda está levantando la mano, ¿cierto? Sí, estoy levantando la mano. ¿Me oyen bien? Es que he tenido problemas de internet. Sí, perfecto, perfecto. Pues a mí me parece curioso lo que dice Martín, para que vean lo interesante que es oír visiones de abogados, porque hay un estudio muy famoso de Juliana Londoño y Javier Ávila, ambos economistas, uno de ellos de la DIAN, que muestra que esta normalización ha sido muy efectiva para lo que para traer dinero y como para luchar contra la evasión y la elusión. Lo único que yo diría ahí es que deja de ser efectiva si se usa muy frecuentemente. Yo creo que ya estuvo bien de usar este tipo de estrategias. Perfecto, María Fernanda. Catalina, adelante, por favor. Y yo soy más del lado de María Fernanda de pensar que, pues, digamos, con un enfoque muy práctico, esto es una manera de generar un recaudo importante y digamos que las personas que yo conozco que han pagado la normalización, pues, digamos que nunca he sentido que haya un tema como de amenaza si no lo hacen, aunque ahí está. Esto ya es un chiste, o sea, es que ya uno no sabe si reír o llorar, pero a mí me preguntaron, ¿y usted va a apoyar la normalización? Y yo, pues sí, porque digamos, no apoyarla, no, pues sí, ahí vendrá otro billón, y digamos, yo no sé hasta cuándo, otro billón y piquito siempre es, ¿no? El recaudo pero pues digamos que llegará algún momento donde definitivamente no nos van a creer. Pero yo sí, claro que lo voy a apoyar y me parece que es uno de esos impuestos que pues, tiene por lo menos un impacto en el recaudo lo suficientemente bueno como para no dejarlo por fuera. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Gabriel, por favor. No, hay un punto solo que la última normalización dio algo muy cercano a 600.000 millones. Entonces, en la medida en que el juego sea así de dinámico y como dice María Fernanda, pierde la validez, pues no tendrá ni efecto en recaudo ni efecto real en la amenaza. Entonces, no podría estar ahí más de acuerdo. Perfecto, Gabriel. Juan Pablo, adelante, por favor. No, se pierde un poco de credibilidad cuando esta que es una política de emergencia para buscar el saneamiento de patrimonios en el exterior o en Colombia no declarados, pues se reitera y se reitera. Y eso se explica solo en función de que el recaudo que se ha obtenido de las múltiples amnistías de activos o saneamiento de activos en el exterior, pues son bajos comparados con la expectativa. Obviamente yo tengo que decir que por supuesto estoy muy en desacuerdo con este tipo de medidas desde desde la ética del contribuyente, porque pues evidentemente seguirle jugando a este tema de las amnistías y de los saneamientos y de las terminaciones anticipadas de procesos y demás es verdaderamente seguirle teniendo la trampa al contribuyente cumplido y pues de alguna manera confesando el Estado su incapacidad para fiscalizar de manera directa y someter a quienes están por fuera del cumplimiento de la ley a sus obligaciones tributarias, de manera que pues evidentemente, de hecho, pues me sorprendió un poco que estuviera en el proyecto. Usualmente es un tema que se propone en el trámite legislativo por parte del Congreso, pero pues finalmente ya veremos la suerte que corre. Perdón, creo que perdí audio, no sé. ¿Me confirman?
Te oímos. Te oímos Ah, bien. listo. Lo mismo, Perfecto. Brandon. Gracias. Bueno, pues yo creo que todos tenemos una idea generalizada sobre el impuesto de normalización. Hay otros temas que se introdujeron con con este proyecto de ley, y es un fortalecimiento de los impuestos para la preservación del medio ambiente, los famosos green taxes. Quisiera saber, ¿eso qué les generó? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Creen que era el momento para introducirlos? ¿Creen que estaban bien planteados? No sé qué opinan al respecto. Catalina, por favor. Yo como vieja verde, digamos, revelo mi sesgo frente al tema porque digamos que ha habido una conversación, nosotros hemos tratado de meter algunos de estos temas que quedaron en la reforma en varios de las discusiones tributarias, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que, pues, a mí me alegra infinitamente. Yo creo que van a salir, si es que hay reforma, pero creo que digamos, la señal de que el gobierno nacional esté presentando unos impuestos verdes es, yo creo que muy positiva, de nuevo como para esa conversación de la que yo tanto reclamo. Pues el del carbono, pues cuántas veces lo hemos pedido, ¿cómo así que tenemos un impuesto al carbono que no grava el carbón? Creo que ahí hay que trabajarle a los temas de los tiempos para la implementación. Creo que el de plásticos de un solo uso, pues es una cosa que ya está pasando a nivel territorial, o sea que qué bueno que tenga una sombrilla nacional. El de los vehículos, miren, ese paradigma que tenemos nosotros, que uno paga por el vehículo lujoso, ese es el paradigma nacional, ¿cierto? Si su carro es un carrazo, entonces usted tiene que pagar más impuestos. Hacer ese tránsito a que uno paga es cuando contamina. Es un tema difícil y lo pusieron en la ley y yo creo que eso viene, es un paso correcto. Plaguicidas, plaguicidas, vamos a ver cómo le va, esa me imagino el lobby del agro en contra, pero también me parece, todas son como temas importantes del medio ambiente que vamos a ver si logramos pasarlos, que yo creo que sí, pero más que nada nos permite tener, digamos, avanzar en la manera como se están abordando algunos de estos temas del medio ambiente. Perfecto. Justamente ahora que estás hablando de los plaguicidas y del agro, quisiera dar la palabra a otra estudiante del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario, y es Sofía Medina. Por favor, Sofía, si quieres toma el micrófono y haz la pregunta que quisieras hacerle a los panelistas. Sí, señor. Buenas noches a todos. Mi pregunta para ustedes esta noche es, teniendo en cuenta un poco todo lo que ustedes hablan de que todo es un sistema y que si se graba una parte de ese sistema, eso afectará a todas las demás partes. Mi pregunta un poco es, ¿cómo queda para el agro y cómo queda para el agro en esta reforma tributaria, teniendo en cuenta que, según lo estipulado en esta, se va a aplicar IVA a la gasolina, a la maquinaria agrícola, a los sistemas de riego, a los agroquímicos, a los pesticidas, a redes de pesca, pues para no seguir dando una lista? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Sofía. No sé si de pronto alguno quiere hacer alguna observación o tenga alguna percepción sobre el tema agrícola, o sea, sobre este sector. ¿Creen que de pronto es el perdedor en la reforma? ¿No? Gabriel, adelante, por favor. Sí, una aclaración muy importante y es que dentro del proyecto de ley se corrige un tema que menciona la comisión y es el tema del IVA en bienes de capital y es permitir la devolución no como un descuento en la declaración de renta de personas jurídicas, sino dentro de la misma estructura del IVA. Entonces, al modificar, digamos, el tratamiento de algún bien de capital que se usa para el agro, pues este igual va a poder pedir su devolución de IVA. Entonces, al final, se gana en formalización porque se requiere entonces que la persona haga el soporte para pedir la devolución y pues no se afecta el valor de la inversión para maquinaria agrícola. Y un punto muy importante es que esa devolución de IVA se amplió para las personas o para los bienes o servicios que tienen tratamiento de excluido. Entonces, desde la perspectiva de bienes de capital, al final el sector agro no se va a ver afectado. Únicamente, pues, digamos, estamos hablando de unos productos también muy específicos que pasan de exentos a excluidos, no son todos. A decir verdad, hoy la mayoría de alimentos están como excluidos
Entonces, ahí el impacto es marginal sobre los precios. Si es que hay un impacto, porque ahí yo vuelvo a abrir la discusión, no sabemos en realidad si la empresa al final se está quedando con ese margen de tener como exento y eso no se pasa al consumidor final. Es una discusión y hay que mirar los datos para resolverlo. Es como una aclaración importante para los bienes de capital del sector agrícola. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. No sé si de pronto alguno de ustedes... Juan Pablo, por favor. No, yo estaba, pero bueno, estaba solamente... no, yo creo que el tema del agro es un tema complejo en nuestro país porque pues finalmente, y lo que voy a decir seguramente puede levantar ampolla, pero por muchos años el agro y el sector agropecuario en general ha gozado de una serie de privilegios porque ha estado muy alejado del torrente de tributación. Ese es uno de los mensajes que manda la comisión de expertos. Es importante que el agro se integre al torrente formal de la tributación porque finalmente es la antesala de lo que debería ser el futuro de nuestra economía en esa materia que es la agroindustria. De manera que, pues obviamente, desde la pura perspectiva de esos empresarios del agro, pues es verdaderamente importante que se acerquen de mejor manera al torrente formal de la economía. Y sobre el tema del impuesto a las ventas para asociado a la adquisición o importación de bienes de capital, solamente hacerle caer en cuenta pues, a Gabriel y a todos y por supuesto a la representante Catalina que si hay un tema que vale la pena revisar y es que en estricto sentido, a pesar de que el descuento del IVA pagado se está reformulando para que sea un descuento del impuesto a las ventas y no un crédito tributario del impuesto a la renta, como acá en la última reforma, se está recortando significativamente su alcance porque se habla solamente del IVA pagado en la adquisición e importación de bienes de capital y queda por fuera todo el tema de construcción y de formación. Eso hay que revisarlo porque finalmente termina por afectar a un sector significativo del empresariado. De manera que sí va a valer mucho la pena que en el curso de los debates ese tema se revise y se perfeccione para entender si hay alguna razón para haber recortado el alcance del descuento, que además es un descuento muy importante porque nuestro país por años ha tenido un sesgo inconveniente en el IVA de bienes de capital que ha sido un IVA tipo renta y no un IVA tipo consumo, como apenas va a comenzar a ser. No sé, Gabriel, si tienes algún comentario sobre eso. No, que para el caso de los excluidos, como parte del sector construcción, se permite el descuento en IVA de bienes de capital. Entonces, a pesar de que tiene el tratamiento de excluidos, para el caso de IVA de bienes de capital, se les va a permitir la devolución. No, pero yo me refiero al caso de los empresarios normales que no solamente adquieren o importan activos fijos, sino que los forman o los construyen. Y ahí pues obviamente no está claro que el alcance de la norma pueda comprender el descuento de los IVAs asociados a la construcción de esos activos fijos, plantas en general. De manera que ese es un tema que hay equipos que hay que mirar. Perfecto. Les propongo algo, ya van a ser las 8 de la noche, entonces como para ir cerrando un poco nuestro panel de discusión y conversación, quiero proponerles una dinámica muy rápida para hacer un resumen y es que cada uno nos cuente algo que le gustó, algo que no le gustó de la propuesta y algo que consideran que le hizo falta a la propuesta. Y por eso yo creo que podemos hacer un resumen un poco de nuestra conversación para poder ir cerrando el tema. Entonces, piensen un momento, tenemos entonces algo que me gustó, algo que no me gustó y algo que le hizo falta y que le añadiría si tuviera la posibilidad de redactar ese articulado. No sé qué quiera empezar, de pronto. Martín, por favor. Franco, perdón, porque es que tengo un poquito de afán y me toca desconectarme, pero miren, a mí me gusta el impuesto solidario. A mí totalmente el impuesto al patrimonio, sobre todo en la forma y en las cuantías planteadas. Y me hace mucha falta política tributaria. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar, por favor? Catalina, por favor, adelante. A mí me encantan los impuestos verdes. A mí me parece que tenemos que revisar el tema de a partir del momento en donde se paga renta.
y me quedó faltando una conversación nacional, una socialización, una cosa que un proyecto de reforma que que negociaron con los partidos políticos antes que no con los partidos, con los hijos del presidente, con un montón de gente. Entonces, la falta de conversación nacional creo que puede tener este proyecto al punto de hundirse, o sea, que creo que le hizo falta eso. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere continuar? María Fernanda, adelante. Listo, pues a mí me gustó mucho su efecto redistributivo y su visión verde, me gusta mucho. Yo creo que lo que me molesta es su sesgo anti-clase media y le siento un miedo a ir directo a los mega ricos. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias. No sé quién quiera continuar con la dinámica. ¿Alguno que de pronto se aventura a tomar la palabra? Carolina. Bueno, a ver, a mí no me gustó el tema de las personas naturales y el desconocimiento de las circunstancias particulares de las personas naturales en la construcción del impuesto de renta. Me parece que ahí hay un vacío gigante. No me gusta tanto el impuesto de patrimonio porque creo que en un momento de crisis la gente a veces asimila el impuesto de patrimonio a liquidez y no es exactamente lo mismo. Una persona que tiene unos bienes no necesariamente es líquida y no creo que sea la mejor herramienta en una situación de crisis. Entonces, digamos que tampoco me gustó el impuesto de patrimonio. Coincido con Catalina en los impuestos verdes, me parece que son una buena medida, siempre y cuando realmente sean tributos para desincentivar las conductas contaminantes y no tengan una finalidad de simple recaudo, sino que realmente estén diseñados todos los elementos de la obligación tributaria, el sujeto pasivo, el hecho generador, todo diseñado para desincentivar la conducta contaminante y no simplemente para recaudar. Ya, yo creo que sería eso, Brandon. Muchas gracias, Carolina. Bueno, no sé si alguno de nosotros panelistas quiere de pronto intervenir con esta dinámica de las 3 respuestas. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces, pues no, básicamente quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conectados con nosotros. Ya son las 8 de la noche, nos toca ir cerrando el panel, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Juan Pablo, a Martina, a María Fernanda, a Carolina, a Gabriela, a Catalina. Gracias por hacer parte de esta iniciativa, por informar a los estudiantes, a la ciudadanía, por construir un debate así de bien argumentado. Y bueno, este es un reto que nos ocupa a todos como ciudadanos, como parte de este país, y esperemos a ver qué sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y de igual manera también le doy gracias a todas las personas que nos están viendo desde Facebook Live, a los estudiantes de la Universidad del Rosario, muchas gracias por acompañarnos también. Y bueno, esto es básicamente lo que queríamos hacer, que pudieran escuchar opiniones de expertos, y nuevamente les agradezco muchísimo por estar esta noche aquí. Así que, Gracias. Bueno. Gracias. Gracias, Brandon. Muchas gracias. Hasta luego para todos, que descansen. Chao. Gracias, Hasta luego, Brandon. Gracias a Gracias. todos. Un abrazo. Gracias.